Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Ricardo? Un placer participar de este prestigioso y siempre vigente programa. Bueno, le agradezco muchísimo, doctor. Bueno, doctor, en principio su opinión sobre este tema de la reforma judicial, la conformación de la comisión especial, la idea de reformar la Corte Suprema de Justicia. Bien, bueno, mi opinión es una opinión y me animo a hacerla porque, bueno, porque no solamente he pertenecido a un sistema de Poder Judicial, he sido parte del Poder Judicial de muchos años, sino que también ejerzo la docencia en las universidades Católica y Nacional de Córdoba, y me parece que, sin perjuicio de que la temática no tiene estrictamente que ver, o exclusivamente que ver con la materia que dicto, porque es Derecho Procesal Penal, es una cuestión que nos involucra a todos como ciudadanos y como hombres de derecho, y desde ese enfoque es el que quiero o puedo dar alguna opinión. Comienzo refiriéndome a lo que dijiste al principio del programa, hablando de que estas cuestiones afectan la seguridad jurídica. Y es tal cual, y yo le agregaría, y la calidad institucional. Es una iniciativa esta de la reforma judicial que aparecía, al menos en los discursos de campaña o en los medios de nuestro actual presidente, como desmentida, porque no iba a ser tocado el Poder Judicial. La verdad que si se parte del diagnóstico que se hace, podemos coincidir en los males que presenta ese espacio institucional, el Poder Judicial Federal de nuestro país, desde hace muchas décadas. Y me animo a decir que, bueno, que desde la visión política de este espacio, de esta temática, el Poder Judicial no deja de ser una pieza más en el tablero de los políticos. No es infrecuente, no ha sido infrecuente a nivel nacional y provincial encontrarnos con iniciativas que han intentado y a veces logrado incidir en las decisiones judiciales desde un enfoque, desde un ámbito institucional político-constitucional, como es el Poder Ejecutivo y el Congreso o las legislaturas. En este caso, más allá de aquella eventual visión coincidente que podamos hacer sobre los males que afectan al Poder Judicial de la Nación, no coincido personalmente ni en la oportunidad que se ha elegido para hacer esta trascendente reforma, al menos en lo que el proyecto inspira, en la metodología y en el resultado que se procura. Lo paradójico es, y me adelanto a decir algo que debería ser el cierre, que teniendo a mano una herramienta jurídica para poder mejorar la performance, el desempeño, la eficacia del Poder Judicial, como es el Código Procesal Penal de la Nación, recientemente sancionado, puesto en vigencia apenas en 2 jurisdicciones del país, las provincias del norte, no se ha optado por esa decisión. Claro. Y en cambio se magnifica la planta jurisdiccional de los jueces, cuando en realidad, si es tratar de mejorar el desempeño de la justicia penal federal, tanto en los delitos que le toca ordinarios, digamos así, que son extraordinarios, porque es el narcotráfico organizado, el lavado de dinero, la corrupción política, etc., se tendría que haber pensado, más que en aumentar o duplicar la planta de jueces federales, en duplicar la planta de fiscales federales, que son los que van a tener el peso de las investigaciones que hoy se denuncian como inconclusas, como interrumpidas, como manipuladas, etc. Por eso digo, no es oportuno el momento, porque estamos en una situación de pandemia que nos tiene alterados en nuestra regularidad institucional. Tenemos más de 50 decretos de necesidad de urgencia, estando el Congreso en sesiones, en periodo ordinario, y solamente 2 leyes sancionadas por el Congreso de la Nación. No deja de ser una contradicción en lo que es la política institucional, me refiero, ¿no? De que se plantee una reforma de esta magnitud sin debate previo, con una propuesta que podrá tener algunos puntos a compartir respecto de lo que es el diagnóstico de los males que lo aquejan al Poder Judicial de la Nación, pero que indudablemente ameritaba un espacio de debate en donde participaran no solamente el ámbito político. Acá se aduce que este proyecto obedece a 3 firmas del Poder Ejecutivo, pero
y adosado también, o como complemento, una comisión de 11 expertos seleccionados según la discrecionalidad de quien toma la iniciativa, el Poder Ejecutivo de la Nación. Claro. Pero no se ha abierto la discusión a los espacios de las corporaciones, de los magistrados, ni mucho menos a la Corte Suprema misma. No se ha abierto a los colegios, a las asociaciones, a las academias, donde estas cuestiones se podrían haber debatido con alguna instancia previa a la confección de un proyecto que nos afecta a todos los argentinos. No solamente a quienes les asaltan en el Gran Buenos Aires o en la provincia de Córdoba, donde sea, sino a la regularidad institucional, a que los delitos de mayor significación o impacto social, político, institucional, tengan su consecuencia, independientemente del color político o partidario al que afecten o pertenezcan. Doctor, sí. Doctor, digo, esta reforma o que quieren acelerar con su sanción, ¿de alguna manera trata de encubrir los delitos de corrupción del pasado? ¿O asegurar la impunidad de esos delitos? En realidad se trata de desarmar ese argumento diciendo que los jueces que tienen esas causas van a continuar con esas causas. En realidad, si es por hacer algún comentario o apreciación sobre la finalidad política desde esa perspectiva, ¿no? No solamente se trata de atentar o de abordar la defensa de esas causas, sino quizás, porque no hay que obviarlo, el ataque de nuevas causas, ¿no? Me refiero a nuevas, sí. Un plantel de magistrados con el argumento de que los que estaban van a seguir con sus causas, pero que van a nombrar más del doble de nuevos magistrados, bajo una metodología que es por demás objetable, porque en ningún lado sirven las subrogancias. Ningún magistrado, fiscal, claro, ni siquiera defensor que ejerza un cargo bajo el mote de subrogante, va a tener la tranquilidad, la independencia, la libertad para decidir a conciencia, porque su tránsito por el cargo está puesto bajo la lupa y va a ser mirado cuando tenga la oportunidad de hacer efectivo ese. La verdad que por eso decía que metodologías que conspiran la regularidad institucional. Pero no quiero... A ver, eso es un aspecto sumamente importante, ¿no? Que esta maniobra, desde el punto de vista de una iniciativa política, no se traduzca al final en una maniobra de encubrimiento. Y puede ser, y en realidad podría serlo antes también, porque si hay algo que dije al principio que podría formar parte del diagnóstico compartido, es que no se ha mostrado en el desempeño de los jueces federales, de los tribunales federales, eficiencia en la administración de sus causas. Así es. Han pasado décadas sin resolverse causas, los tiempos han sido siempre extensos, pero si esto es parte de la realidad, no puede ser el argumento de esta reforma con este contexto extraordinario, atípico, anómalo. Doctor, ¿está de acuerdo usted con el aumento de los miembros de la Corte Suprema de Justicia? En realidad no está planteado en el proyecto como un punto específico, es parte de las conversaciones o sugerencias u opiniones de quienes plantean esa necesidad. Yo personalmente no estoy de acuerdo con el aumento del número de los jueces, porque no se le puede desvincular a esa propuesta del resto de la iniciativa. Si se pretende generar nuevos espacios, a ser designados o cubiertos por las actuales autoridades, el partido político gobernante de este momento, claro, es casi seguro que quienes puedan ser nombrados como nuevos jueces y aumenten el número de los jueces de la Corte, lo sean de la misma manera. ¿Existe el lawfare para usted? El lawfare, bueno, no sé, esa es una denominación que he traído que en realidad tiene que ver o alude quizás a una suerte de metodología de inventar causas, potenciarlas mediáticamente y difundir un relato de una realidad que no tiene siempre correspondencia con las pruebas, ni con el avance de las investigaciones, ni mucho menos con las decisiones.
La verdad que no me gusta la idea de utilizar una terminología así, porque lo que existe en realidad es una ineficacia de la justicia federal. Pero no puedo descontextualizar esto, Ricardo, porque dije al principio y sostengo que desde la mirada política, la política es el arte de lo posible, así que desde la mirada política, el espacio del que ocupa el Poder Judicial, y siendo un poder de la Constitución que controla los otros poderes, no es neutro, obviamente, ni es indiferente. Uno como ciudadano y como hombre de derecho aspira a que la institucionalidad o la regularidad institucional del Poder Judicial en particular, que es el último bastión que le queda al ciudadano para plantear sus reclamos o defenderse de las agresiones, incluso las del poder, debe tener transparencia. Y la transparencia pasa por no prestar al Poder Judicial, que los referentes de nuestra sociedad no permitan que se preste al Poder Judicial a este tipo de maniobras. Yo no puedo dejar pasar por alto que esto no es una condición exclusiva del poder político federal, ni de ahora ni de antes. Lo ha sido en todos los ámbitos, incluso en nuestra provincia. Y esto lo digo por haber pertenecido al Poder Judicial del Ministerio Público, cuando en 1999 el entonces candidato gobernador de la Sota proclamó que iba a crear el Consejo de la Magistratura, lo hizo. Y lo hizo dando un paso muy adelante hacia la calidad institucional de la designación de los jueces y fiscales. Pero al poquito tiempo de asumir, limpió de un plumazo la Cámara de Acusación, año 2002. Y la limpió transformándola en una Cámara del Crimen, es decir, los magistrados que venían desempeñándose allí con una competencia específica de resolver recursos, tuvieron que pasar a hacer juicios orales. Obviamente que no debe haber estado ajena a la intención de este cambio, que se adujo era para evitar que el cuello de botella que significaba la Cámara de Acusación de aquella época haya tenido la intención colateral de que esos magistrados se jubilaran. Y así ocurrió. Al poco tiempo de jubilarse, volvió a crear la Cámara de Acusación. Pareciera que la razón de política que justificó la anulación de esa Cámara dejó de pasar, a pesar de que las causas aumentaran, de que los números de juicios también aumentaron. Y pasó también la emergencia judicial, doctor. A propósito de lo que usted decía, ¿qué opina porque digo, hubo un hecho puntual en la historia política de Córdoba que se llamó la Ley de Estado Nuevo? Y la Ley de Estado Nuevo, la ley que había impulsado el doctor de la Sota, significó en muchos casos para tratar en la medida de lo posible de organizar un esquema que fuera favorable exclusivamente al poder político. Usted perteneció a la justicia durante muchísimos años. Yo creo que el último hecho donde se juzgó corrupción en Córdoba, usted tuvo un protagonismo especial cuando fue el juicio del doctor Eduardo César Angelós, y a partir de ese momento creo que la Oficina Anticorrupción ni ningún otro hecho judicial donde supuestamente hubieran hechos de corrupción fue llevado a la justicia y ningún político terminó juzgado. Debo creer en esa opinión aventurada y osada del vocal del Tribunal Superior de Justicia, Domingo Cecín, cuando dijo que en Córdoba no se juzgaba la corrupción porque en Córdoba no había corrupción. Bueno, si la corrupción o el ámbito donde se conocen los hechos de corrupción es la justicia, a través de las investigaciones que deben hacerse allí, y no hay denuncias o las denuncias son archivadas, bueno, en verdad, lo que hay que decir desde el punto de vista del derecho es que no hay corrupción porque nadie ha sido acusado, nadie ha sido juzgado y mucho menos ha sido condenado por hechos de corrupción. A pesar de que en el diseño organizacional del Poder Judicial se han generado, y del Poder Ejecutivo también, ya que mencionaste la Oficina de Anticorrupción que supo ocupar Luis Juez, sí. Se crearon espacios justamente con la supuesta finalidad a la hora de los resultados, ¿no? Supuesta finalidad de lograr combatir la corrupción pública también. Sí. Y obviamente que las estadísticas no nos favorecen.
yo no puedo hablar de hechos más que los trascendidos mediáticos o periodísticos de corrupción sin tener el respaldo de que eso o se dio lugar a alguna denuncia o determinó alguna investigación en curso que haya fructificado, que haya llegado a buen término. Por supuesto que hay hechos de segunda nivel de corrupción que sí lo tuvieron, como las causas del Banco Social, como las causas del registro, que han dado lugar a numerosas condenas de hechos de corrupción, porque en definitiva, claro que de un nivel, al menos por quienes figuran o figuraron imputados y condenados, inferior a las máximas jerarquías políticas de la provincia. Pero sí hubo de alguna manera, o se quedó evidenciada la vocación del Ministerio Público, al menos en la persona de muchos de sus integrantes, de llevar adelante estas investigaciones con buen resultado. Lo lamentable de mi perspectiva personal es que estas cosas, o estas mediciones de eficacia de la difusión de sus resultados, no es trascendente, al menos desde la política comunicacional del Estado. Y bueno, no se conoce. Por supuesto, no hay ningún gobernador más, ni lo hubo, ni ex gobernador, que haya sido sindicado y que haya sido sentado en el banquillo de los acusados, quizás porque no ha habido denuncias o no ha habido hechos. Eso queda en la imaginería o en la información periodística mediática. Doctor. Quiero decirte algo más, Ricardo, porque me preocupa también, vos mencionaste la ley del Estado Nuevo, y en realidad previo a esa ley fue cuando también se concedió la jubilación anticipada a cientos de magistrados y fiscales por aparentemente la necesidad de quedarse con la posibilidad de cubrir nuevos cargos con personas afines en el sentido más amplio del término, a través de una comisión asesora, porque simultáneamente se dejó sin efecto, se declaró la emergencia judicial, el Consejo de la Magistratura. Bueno, no quiero decir que esta realidad tenga algún grado de comparación con la actual, en el sentido de que estos cargos subrogantes, a pesar de que se le dará intervención a 4 organismos, además del Consejo de la Magistratura, no tenga algún grado de similitud, porque en definitiva son subrogantes, son transitorios. Así que en definitiva no dejan de ser afectaciones a esta ansiada calidad institucional de los órganos del Estado, de los órganos de poder del Estado.